Bueno, proyecto de hidrología, diseño colector de agua y lluvias. Integrantes, Nicole Romero, Jaime Vergara. Profesor Andrés Fernández. Objetivos del proyecto: determinar 2 puntos de control que serán estudiados. Determinar las cuencas que aportan agua a estos puntos de control. Determinar caudales instantáneos máximos por el método racional, Wernicking y DGAC. Utilización del método estadístico también para esto. Diseñar 2 sistemas de colectores de agua y lluvia mediante el caudal instantáneo máximo de diseño calculado por los métodos. Determinación de los puntos de control. Bueno, los puntos de control se encuentran en un sector precordillerano de la comuna de La Florida, Santiago de Chile, y las coordenadas son las que se muestran en la PPT. Determinación de la cuenca. En primer lugar, se debe delimitar las cuencas que aportan al punto de control. En este caso, la cuenca roja aporta el punto de control número 1 y la cuenca azul aporta el punto de control número 2. Se generan líneas para determinar la orografía del sector. Datos de la cuenca. A partir de la delimitación de la cuenca en Google Earth, es posible obtener los datos siguientes: el área, la longitud del cauce principal, la cota máxima, cota mínima y la pendiente. Métodos para el cálculo del caudal máximo basado en un periodo de retorno de 10 años. Primero, el método de Wernicking. Para calcular el método de Wernicking se utiliza la fórmula que sale en la PPT, en el que está el coeficiente empírico de periodo de retorno 10 años, la precipitación anual máxima en 24 horas y el área pluvial, que corresponde al área de la cuenca. La precipitación anual máxima en 24 horas, bueno, en primer lugar, hay 2 formas para calcular esta precipitación. La primera es solamente yendo al manual de las precipitaciones máximas en 1, 2, 3 días de la DGA y buscar la isolleta correspondiente a Santiago y seleccionar la línea que pasa sobre la cuenca de estudio, que en este caso sería la línea que tiene 80 milímetros de precipitación. La segunda forma es buscando 3 estaciones mínimo, lo más cercana posible a la cuenca de estudio, y analizarlas por método estadístico. En este caso, estas estaciones las sacamos del MOP, y bueno, las coordenadas son las que salen en la PPT. Los datos de las estaciones se ordenaron desde lo más actual a lo más antiguo, y como no tenemos datos faltantes no se debe rellenar. Entonces ahora solamente hay que determinar la homogeneidad de los datos. Se determinó la homogeneidad de los datos y se corrigió la estación T Oficinas y se corrigió la estación Cerro Calán. En la PPT se muestran los coeficientes de correlación asociados, que son cercanos a 1, por ende se determina que son zonas homogéneas, estaciones homogéneas. Bueno, con estas estaciones homogéneas se debe determinar la probabilidad de Weibull para los valores ordenados. Y a partir de esto, nos damos cuenta que haciendo los polígonos de Thyssen con Google Earth, nos dimos cuenta que ninguna de estas estaciones podía como definir el comportamiento de la precipitación en la cuenca de estudio, por ende elegimos los valores de la estación más cercana, que sería Terraza Oficinas. Entonces se hizo el análisis estadístico de Terraza Oficinas. Primero se hizo la distribución de mejor ajuste normal aritmético, en el que se pueden apreciar 2 puntos que salen de la tendencia. Distribución de mejor ajuste logarítmico normal, que no hay ningún punto fuera de la tendencia, y Campbell. Se determina que el papel normal logarítmico es el que define de mejor forma la cuenca, y para el periodo de retorno de 10 años se determina que son 90 milímetros. Luego, como resumen, se elige isolletas porque tiene mayor confiabilidad. Es un dato confiable porque se saca del manual de la DGA. Tiene baja diferencia de magnitud de ambos métodos, y la estación de oficina no influye en área pluvial de estudio. Coeficiente empírico. Bueno, el coeficiente empírico se saca del manual también. Es 0,29 para la quinta región. Datos obtenidos: cuenca 1 y cuenca 2 sería 0,15 y 0,19 metros cúbicos. Método racional. En el método racional tenemos que determinar el caudal instantáneo máximo. ¿A partir de qué? Del coeficiente de escorrentía asociado a un periodo de retorno, la intensidad media de la lluvia y la área pluvial. El coeficiente de escorrentía es 0,08 según un manual. La intensidad de diseño se debe sacar
como no tenemos curvas IDF, primero sacamos el tiempo de concentración, y ese tiempo de concentración lo introducimos a la fórmula de Gromsky, obteniendo la intensidad. Eso lo hacemos en ambas cuencas, y los datos obtenidos son caudal 0,41 y caudal 0,51. Método DGA-AC. En este caso, ambas cuencas están ubicadas en el mismo desplazamiento y es por esto que utilizaremos la latitud del punto de control 1, que es igual a la que se observa en la PPT. A continuación, en esta imagen se ven las tres estaciones que más influyen en nuestra cuenca, y haciendo los polígonos de Thiessen, podemos concluir que la estación La Florida es la única que tiene influencia en nuestra cuenca. Es por eso que nos dirigimos al manual de balance hídrico de Chile, de la DGA, y se obtiene la precipitación media anual para la estación de La Florida, equivalente a 408 milímetros. Luego, la precipitación máxima en 24 horas, con un periodo de retorno de 10 años, fue calculada en el método anterior y corresponde a 80 milímetros. Como la latitud está entre 32 y 35, la precipitación media anual es menor a 600 milímetros, la zona homogénea corresponde a una pp. Esta zona homogénea se relaciona con una curva de frecuencia y se obtiene un número que equivale a 1. Luego, estos datos se introducen a la fórmula establecida en el manual y se obtiene un caudal diario. Este caudal diario se le debe aplicar un factor de conversión según la zona homogénea, la cual es pp y es equivalente a 1,43. Este factor se multiplica por el caudal anterior obtenido y se obtiene el caudal de diseño instantáneo máximo, que corresponde a 0,1 para la cuenca 1 y 0,12 para la cuenca 2. Una vez que tenemos estos datos, tenemos el resumen, la cual se puede ver para cada método el caudal que obtuvimos. Por lo tanto, se va a escoger el método racional, que es el más exacto porque contabiliza el tiempo de concentración de la cuenca y también a la vez es el caudal más desfavorable de los tres. Para el diseño de colector de aguas lluvias, usamos el método de Brice, el cual establece la siguiente fórmula, en donde está el caudal, el coeficiente de Manning, la pendiente del colector, el área y el perímetro mojado. Los parámetros generales de diseños para ambos colectores son un ancho de sección de 1 metro, el largo del colector de 200 metros, un caudal de diseño para el control 1 y un caudal de diseño para el control 2 según el método racional, y la pendiente del colector recomendada por el manual de carretera es 0,02. Luego, el material del colector será hormigón y para eso tenemos el coeficiente de Manning que corresponde al promedio del rango, el equivalente a 0,012. Todos los datos mencionados se introducen en la FlowPro, que nos dará la altura crítica del colector. Además, al introducir estos datos se obtiene un perfil supercrítico y la velocidad de flujo en el colector según la sección. Esto se hace para el punto de control 1 y para el punto de control 2. Obteniendo, además, según la Comisión Nacional de Riego, las velocidades máximas y las revanchas permitidas para canales. La revancha para canales, la mínima es de un 15%, con un mínimo de 20 centímetros y un máximo de 50 centímetros. Y en las aguas limpias, para el hormigón, la velocidad de flujo máxima es de 3 metros partido por segundo. Por lo tanto, los parámetros obtenidos es para el colector 1 y 2 un perfil supercrítico, con una velocidad máxima de flujo de 2,7 metros por segundo para el colector 1 y 2,9 metros por segundo para el colector 2, cumpliendo ambos con la velocidad de flujo permitida. Una revancha del 15% para ambos colectores. Por lo tanto, para el colector 1 la altura es de 40 centímetros y para el colector 2 la altura es de 30 centímetros. Sumándole la revancha quedan 45. Así se puede ver en la imagen el perfil del colector 1 con un ancho de 1 metro, una altura de 40 centímetros con su revancha, y el colector 2 1 metro de ancho con una altura de 45 centímetros incluyendo su revancha. Listo. Gracias por su atención.